Bien. Listo. Ya tenemos aquí, por ejemplo, este diagrama electrónico en donde tenemos aquí dos cargas. Aquí tenemos una carga y aquí tenemos otra carga. Lo voy a hacer con un mejor color para que se entienda mejor. Tenemos esta carga que está aquí y esta carga que está aquí. Estas dos cargas pueden ser distintas entre sí, o sea, no puede, por ejemplo, pueden medir una más que otra. Por ejemplo, si nosotros le colocamos un nombre, que casi siempre le colocamos R porque R es como decirle resistencia, ¿no? Y la resistencia, pues ya vimos que la podemos sacar mediante el triángulo, mediante la ley de Ohm: voltaje, intensidad y resistencia. Así lo podemos sacar. Siempre nos vamos a ir a esta formulita para hacer casi todos los circuitos, para calcular, mejor dicho, todos los circuitos eléctricos. Siempre vamos a irnos a esta fórmula que recae en la ley de Ohm. Por ejemplo, a esta carga la vamos a llamar R1 y a esta carga la vamos a llamar R2. No más para diferenciarlas. El 1 y el 2 es nada más para diferenciar las cargas. Por ejemplo, si decimos que R1 tiene una magnitud de, por ejemplo, 220 ohmios y R2 tiene una magnitud de, sorry por la letra, de 100 ohmios, por ejemplo. Lo único que hacemos, pues ya saben, en serie se suman las resistencias. ¿Pero por qué se suman esas resistencias? Bueno, tenemos aquí este circuito, que son dos resistencias. Lo voy a poner aquí. ¿Por qué es que se suman esas dos resistencias? Bueno, este circuito que tenemos aquí se lo conoce como un circuito ideal. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero voy a dibujar, aquí se va a manifestar una intensidad que se va a ir hacia acá. Esta va a ser la intensidad. Tenemos un circuito que es, como les decía ahorita, no me acuerdo cómo era el nombre técnico de esto, se los acababa de decir, pero, ya me acordé, circuito ideal. ¿Qué es un circuito ideal? Que nosotros podemos tener todo en la vida real, cuando nosotros conectemos una batería con unos cables, así, sacando unos cables, aquí el polo positivo de la batería y acá el polo negativo de la batería, lo que estamos haciendo es referirnos a esto como si fuera esto. Si nosotros sacamos un cable de aquí, si este cable es muy largo, el voltaje que pasa por aquí se va a empezar a caer. Es decir, cada vez va a ir disminuyendo conforme vayas extendiendo el cable. ¿Por qué va disminuyendo? Porque el cable también genera una resistencia. ¿Por qué es que genera esa resistencia? Bueno, pues los materiales conductores ofrecen una muy poca resistencia al flujo de los electrones. Es decir, no es que no ofrezcan una resistencia, sí lo ofrecen, pero es diminuta. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, conectar una batería, estamos en nuestra casa, ponemos una batería y ponemos un cable de aquí al parque de nuestra casa, no sé qué tan lejos esté de su casa, un parque, y quieren conectarle un foquito, no va a ser lo mismo conectar una batería que vaya desde su casa hasta el parque y se regrese, que una batería que un LED que lo conecten enseguidita de la batería. O sea, aquí un LED, no sé, así. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque se va a ir perdiendo el voltaje aquí, pam, 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 gracias a la resistencia del conductor. Pero aquí en los circuitos ideales, que es lo que les quería comentar, los circuitos ideales, lo que sucede es que no importa qué tan largo sea el cable, ¿ok? Puede ser infinito el cable y el voltaje nunca se va a perder. ¿Por qué? Porque es un circuito de práctica. Estamos únicamente representándolo mediante diagramas. En la vida real no podemos hacer esto, porque ahí sí se pierde el voltaje. Como el ejemplo que les daba de que si nosotros ponemos una pila y la queremos conectar hasta, no sé, hasta el parque y conectar un poquito, obviamente no va a prender porque se pierde el voltaje. Ya con esa explicación de eso era para explicarles lo de que era un circuito ideal.
Un circuito ideal, pues ya sabemos que podemos conectar todo el cable que queramos. El cable es, haz de cuenta que es inherente, no ofrece ninguna resistencia, no pasa nada. ¿Para qué les comento esto? Bueno, pues aquí tenemos, ¿qué es lo que une estas dos resistencias? Un pedacito de cable. Y pues esas dos resistencias es como si las juntáramos, ¿no? Si aquí hay un cable, habíamos dicho que en los circuitos ideales no pasaba nada si poníamos todo el cable que quisiéramos. Entonces, podemos hacer que las dos resistencias estén tan unidas que sean uno. O sea, déjenme hacer mejor el dibujito. Es como si nosotros pusiéramos la resistencia 1 aquí, resistencia 1, y acá la resistencia 2, pegaditas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas dos resistencias es como si fueran una, por lo cual se van a sumar. Es como si estas dos resistencias no tuvieran este cable y las dos se sumaran. Por eso es que se suman cuando es en circuito en serie. Por eso es que se suman, porque es como si nada más hubiera una sola resistencia, que es a la que le llamamos resistencia total. Ahí está. Y con la resistencia total nosotros ya podemos calcular la intensidad total que pasa por el circuito, que la intensidad total nos va a servir para saber cuánto amperaje pasa. Porque, por ejemplo, cuando nosotros queramos conectar, no sé, un LED, déjenme, lo hago mejor, así un LED como que brilla, pues obviamente si le conectan, le conectan voltaje, obviamente va a brillar. De pues, este LED va a requerir una cierta intensidad, es decir, por ejemplo, casi todos los LEDs necesitan 10 miliamperes. ¿Qué es mili? Que por ejemplo, si tienes una unidad, que son los amperes, miliamperes sería 1000 veces un ampere, o sea, 1000 veces miliamper es igual a un ampere. Esto es lo mismo. Esto lo van a ver en física, nosotros lo estábamos viendo en física, que es cuáles son los mili, los nanos, los pico, no sé si también ya se los enseñó Mayito, pues también eso les va a servir. Los mili, los nano, por ejemplo, cuando nosotros medimos kilómetros, kilo significa 100, entonces estamos midiendo 100 metros, o sea, kilo, metro, estamos midiendo 1000 metros, 1000 metros, esta es la unidad de medida, y este vendría siendo un múltiplo de los metros, pero eso es otro tema. Bueno, pues por eso es que nosotros necesitamos calcular la intensidad y la resistencia, porque cuando nosotros calculemos estas dos resistencias, vamos a poder calcular esta intensidad. ¿Y para qué nos va a servir la intensidad? La intensidad lo que hace es que no se nos quemen las cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos si en este circuito pasan, no sé, 20 miliamperes, bueno, no, es muy poquito. Vamos a hacer que, por ejemplo, pasen 100 miliamperes, es decir, un ampere, es lo mismo. 100 miliamperes. Si por aquí pasan 1000 miliamperes y el LED nada más ocupa 10 miliamperes, está pasando 10 veces más corriente de la que ocupa este LED. Entonces, ¿qué va a pasar con este LED? Pues se va a quemar. Por eso es que nosotros necesitamos calcular los circuitos, porque no es como, no sé si les ha puesto esta referencia, pero no es como en cocina, que nosotros podemos, no sé, agregarle un poquito de sal y probar. Aquí no, aquí hay veces que nosotros tenemos un circuito que nos costó, por ejemplo, 500 pesos y no lo podemos echar a la basura probando a ver ¿cómo se dice? Si esta era la intensidad o no. O sea, se nos quema el circuito y los componentes se arruinan, ya no funcionan. Por eso es tan importante calcular la intensidad. Prosigo con la explicación de cómo se calculaba. Pues únicamente se suman, como les decía, era como una sola resistencia esta,
que se juntaba gracias a que el cable es ideal, es decir, no hay cable ahí. Creo que borré casi todo. Ahí está. Ya que el cable es inherente, pues no hay ningún problema con que pongan las dos resistencias juntas y pues las dos resistencias se suman. En este caso tenemos una resistencia 1 y una resistencia 2, que si la sumamos, es como si la sumamos, pues. Sumamos la resistencia 1 más la resistencia 2, que vendrían a ser 220 ohmios, y como son magnitudes iguales, se pueden sumar, más 100 ohmios, pues nos dan 320 ohmios. Y ya calculando esta resistencia total, que son los 320 ohmios gracias al circuito en serie, ya podemos calcular la intensidad total que pasa por el circuito. ¿Cómo la calculamos? Mediante la ley de Ohm. 9 voltios entre 320 ohmios. Y pues aquí ya hacen la división. Déjenme ver si... Yo voy a usar la calculadora porque yo ya pasé esa materia. Yo no ocupo... Bueno, no nos da un número exacto, pero no sé si este se puede... A ver, déjenme ver si este se puede dividir entre 3. No tiene divisor exacto. Así se queda. 9 sobre 320 avos de ampere. ¿Ok? Esta va a ser la intensidad que pasa. Que son como, déjenme ver cuánto era, 9 entre 320, que son como 0.029 amperes, que vienen siendo como 28 miliamperes. ¿Cómo sabemos que son 28 miliamperes? Esto lo dividimos entre 1000. Lo dividimos entre 1000 y ya nos da el resultado. O sea, lo atrasamos 3 ceros, es decir, 1, 2, 3, acá nos quedan 28 y los puntos decimales, pues, como siguen. Eso es para calcular circuitos en serie. En paralelo es algo distinto. En paralelo, fíjense, cuando tenemos, según yo, si ya hicieron un examen con él, ya les debió de haber dado una fórmula, que la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 hasta Rn, ¿no? Donde n es el número de resistencias. Esta fórmula aquí. Si quieren saber de dónde sale esta fórmula, pregúntenme. Va a ser una explicación un poquito larga, pero va a estar chila. Porque es chilo saber de dónde vienen las cosas. Porque cuando sabes de dónde vienen las cosas, tu cerebro lo puede razonar y puede decir, sabes, por esto es que ocurren las cosas. No es como te digo, no tiene sentido, pues. Si tiene sentido las cosas, es más fácil de recordar. Pero bueno, cuando nosotros tenemos un circuito en serie, en paralelo, lo que hacemos es que tenemos las dos cargas. Recuerden que la carga viene siendo la resistencia. Tenemos dos cargas en paralelo. O sea, no sé si ya están viendo geometría analítica, pero recuerden que las rectas paralelas no se cruzan entre sí. O sea, cuando trazas una recta perpendicular, se forman ángulos de 90 grados. Pues sí, pues es una recta perpendicular, se deben de formar, pero en las dos líneas perpendiculares, en las dos líneas paralelas, que estas son las paralelas, si tú trazas una perpendicular, en las dos se generan perpendiculares, en las dos se generan ángulos de 90, pues, grados. Ese era un concepto más de geometría analítica geometría y trigonometría que de, borra esto, que de electrónica. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer aquí? Si tenemos una resistencia 1 y una resistencia 2, únicamente despejamos estos valores aquí.
sustituimos, perdón, estos valores, no despejamos, despejar es otra cosa. Sustituimos los valores ahí. Imaginemos que tenemos los mismos valores en R1 y en R2, estos dos valores que tengo acá arriba, estos dos, los voy a volver a subrayar. Pues nada más sustituimos en la fórmula la R total. Si quieren saber de dónde sale esta fórmula, díganme por favor, porque sí es interesante saber de dónde viene. 1 sobre R 1 más 1 sobre R2. Pues decimos que la resistencia 1 vale 200 ohmios, ¿no? Pues sustituimos el valor por 200 ohmios. 220. Ah, pero ya me acordé que a ustedes les ha de poner números, por ejemplo, 3, 4. Vamos a poner que es de 4 ohmios para hacerlo más, pues más como si fuera la materia. 4 ohmios y aquí 3 ohmios, un ejemplo. Aquí es más saber sumar y restar fracciones que otra cosa. Por ejemplo, si tenemos aquí 4 ohmios y 3 ohmios. Aquí es una suma de fracciones. Pues ya sabemos que aquí podemos sacar un mínimo común múltiplo, que el mínimo común múltiplo entre estos dos es el 12, o no sé, pueden hacerlo también por la mariposa, por la carita feliz, no sé cómo le digan, que multiplicas los de abajo, 3 por 4, 12, multiplicas extremos por extremos, 3 más 4, te da 7 doceavos, ¿no? Y pues este 7 doceavos queda aquí, 7 doceavos. Y no sé si les haya enseñado el método de la tortilla que dice que es extremos por extremos, estos son los extremos. Este 1 se puede decir como que es 1 entre 1, ¿no? Para que no se confundan aquí. Extremos por extremos y medios por medios, es decir, 12 entre 7. Te va a quedar 12 séptimos de ohmio. Ya, entonces, ¿ya han visto esto con Mallito? Creo que borré todo. Bueno, Mallito pues les ha de estar poniendo unas cosas así, ¿no? Que la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, la resistencia 4, la resistencia 5, no sé cuántas, resistencia 6, resistencia 7, y a cada uno pues le coloca un valor 2, un medio, menos, bueno, no sé, no hay valores negativos en las resistencias. Vamos a hacer números que sean primos para que esté más dificilito. Lo calculemos más chilo. Un séptimo, 2 novenos, 4 quintos, 6 séptimos y 8 cuartos. 8 cuartos es igual a 2, ¿no? Lo mismo. Acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo les recomiendo yo que hagan estas operaciones? Les recomiendo que las hagan así, chéquense. Tenemos la fórmula aquí. 1 sobre 2 más 1 sobre 1 medio más 1 sobre 1 séptimo más 1 sobre 2 novenos más 1, perdón, ya me estaba yendo con la finta, más 1 sobre 4 quintos más 1 sobre 6 séptimos más 1 sobre 2. Y todo esto dividido entre 1, ¿no? Les ha de estar poniendo algo así, un estilo, ¿no? Pues, ¿qué hacen aquí cuando tienen esto? Pues hacen la ley de la tortilla, internos por internos y extremos por extremos. Es decir, les va a quedar, voy a volver a escribir todo. Bueno, no, mejor borro esto. Borro esta partecita nomás y les digo,
Por ejemplo, aquí tenemos 1 sobre 1/2. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que este 1 es lo mismo que si tuviéramos 1 sobre 1. Entonces, internos por internos y extremos por extremos. Es decir, nos va a quedar, 2 sobre 1. ¿Ok? Entonces podemos borrar este aquí y poner únicamente un 2. Un 2. Aquí igual, internos por internos y extremos por extremos, y se van a dar cuenta que nos va a quedar un 7. Acá nos va a quedar un 7. Si alguien tiene dudas, dígame. No hay problema. De hecho, las dudas son buenas, ¿eh? Nos ayudan mucho a entender a veces a los maestros, a los temas. A veces a nosotros mismos nos hacemos preguntas que pueden ser tontas, que podemos creer que son tontas. Yo la neta me la llevo preguntando a los profes, porque es la manera más eficaz una de las maneras más eficaces de aprender, según yo, ¿no? La siguiente nos quedaría 7/6, o sea, es lo contrario, pues. Volteamos la fracción casi. Ya que tenemos todos estos números, pues ya nomás nos queda ver, fíjense, aquí tenemos estas dos fracciones, que son estas tres fracciones que tienen el mismo denominador, y pues únicamente sumamos, como son denominadores iguales, pues únicamente lo sumamos. Es 1 más 9, 10, más 1, 11. 11 medios, lo vamos a ir poniendo aquí. 11 medios. El siguiente que parece que es igual es este 4. Entonces, ¿qué pasa si lo queremos sumar aquí? Entre 4. ¿Cómo podemos hacer que este 2 llegue a ser este 4? Pues multiplicamos a ambos lados esta fracción por 2. Nos va a quedar 4 a ambos lados. Es decir, vamos a tener 4 aquí y 11 por 2, 22, más 5 cuartos. Y 22 más 5 nos da 27 cuartos. 27 cuartos. Ya hicimos esta. ¿Qué más? Tenemos este 6 aquí. ¿Qué podemos hacer con este 6? Bueno, pues lo podemos expresar también como, podemos buscar primero un mínimo común múltiplo entre estos dos. El mínimo común múltiplo entre 7/6 y 27 cuartos, ¿cuál sería? Sería el 12, ¿no? ¿Por qué? Si hacemos aquí el 6 y el 4, lo vamos dividiendo todo entre 2, ¿no? 2, nos queda 3, 2 aquí, volvemos a dividir entre 2, nos queda 1, nos queda 3 aquí, dividimos entre 3 y nos quedaría 3 por 2, 6 por 2, nos quedarían 12. ¿Ok? El mínimo común múltiplo es el 12. Ya que tenemos este mínimo común múltiplo, ¿qué hacemos? Pues yo siempre lo que siempre intentamos hacer en las fracciones que no tienen un mismo denominador es intentar que queden iguales denominadores, que estos denominadores iguales en este caso tienen en común el 12, para así poder sumarlos. Porque es como si tuviéramos una barra de chocolate y la dividimos en 6 partes. 1, 2, 3, 4. Sí, no, así no. Así se divide en más partes. 5. ¿No? Y si tenemos 7/6, pues tenemos toda una barra de chocolate y un sexto más. Es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo representaríamos esto? Pues imagínense que partimos en 12 pedazos esto. Ahora tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 entre 12 pedazos de chocolate que partimos. ¿Ok? Entre 12. Son 12 pedazos de chocolate que partimos. Sí, 12. Porque multiplicamos ambos lados por 2. Eso es multiplicar ambos lados por 2, ¿no? Dividir ambos lados o sea, es como si dividiéramos la barra de chocolate entre 2. Pues.
¿Para qué nos sirve esto? Esta fracción es equivalente a esta fracción. Y con esto lo que hacemos es tener un divisor que pueda dividir, bueno, un denominador, perdón, este es el denominador, que pueda dividir a ambas fracciones y así poder sumar sus numeradores. Ahora, para llegar a este 12, ¿qué tenemos que hacer? Pues multiplicamos por 3, ¿no? 3 por 4 nos da 12. Entonces, a este lado también tenemos que multiplicar 3. Esto es un poco... No, es que no sé cómo vayan con el profe Luis. Por eso es que les estoy, no sé, sacando de todo un poco para que sepan. Entonces, 27 por 3 nos da 3 por 7, 21. Llevamos 2. 3 por 2, 6, más los 8 que llevamos, 81. Sobre 12. ¿No? Y aquí un más. Entonces nos da 12, 4 más 1, 5, y 1 más 8, 9. 95 doceavos. Este se le puede sacar. Dejen ver. Si ambos lados podemos dividir un número y que nos quede entero, se puede dividir todavía más esta fracción. Creo que no se puede. Ya lo No. intenté. Ok. Bien. Gracias. Pues nos queda este resultado, ¿no? Nos queda que la resistencia. Bueno, todavía no. Este es todo. Todo este pedazo, ¿no? Todo esto de abajo. Y todo este pedazo. Entonces podemos sustituir todo este pedazo por, no multiplicarlo, sino decir por esto, ¿no? 95 sobre 12. Entonces, aquí aplicamos otra vez la ley de la tortilla. Este 1 también se puede decir como si fuera 1 sobre 1. Entonces, internos por internos y extremos por extremos nos queda 95 sobre 12, que vienen siendo la resistencia total. La resistencia total del circuito. Esto es en lo que viene siendo en circuitos en serie. Pero ya sumaste el 2 y el 7. ¿Cuál? Enteros. El Ah, 2 es y el 7 cierto, es enteros. cierto, es cierto. Se me pasó sumar esos. Tienes razón. Lo bueno es que aquí lo puedo regresar. Lo bueno es que aquí lo puedo regresar. Qué bueno que me dices. Gracias. Se me pasó sumar el 2 y el 7 que teníamos. Sumé todas las fracciones menos esos, ¿no? Nos quedaría sumar esos. Que por aquí van a aparecer. Aquí están. Aquí están. Nos queda sumar este 7. Digo, este 2, este 7 y este ya lo sumamos. Pues nos queda, pues nos queda 2 más 7, 9. Y lo tenemos que sumar entre este 12. ¿Cómo hacemos que quede el mismo denominador? Pues lo multiplicamos a ambos lados por 12. Es como si aquí tuviéramos un 1. O sea, dejen para explicarlo mejor. Este 9 está dividido entre 1. Este 9 sobre 1 que es igual a 9, ¿no? Entonces, si multiplicamos ambos lados por 12, lo que nos va a quedar va a ser 12 entre, pues nos quedaría 18, 108. ¿Ok? Entonces, esto ya lo podemos sumar con esto porque tienen los mismos denominadores. Vamos a pasar a sumarlo. Acá ahora sí. Creo que ya no me pasó en nada. Y nos quedaría 95 sobre 12 más 108 sobre 12. Nos quedaría 8 más 5, 13. Llevamos una. Nos queda 10, 203. Dejen ver. Que a veces se me va el rollo a mí también. Es que estas materias son más de saber sumar, restar, multiplicar fracciones que... No esta materia, sino que para calcular los circuitos en sí, porque es como más agilidad mental que saber muchos conceptos, ¿no? Y nos quedaría esto, ¿no? Nos quedarían 203 sobre 12. Entonces ese ya lo dividimos entre 12. Nos quedarían
lo inverso, pues multiplicamos este entre este y este entre este, nos quedaría el 12 arriba, nos quedaría el 203 abajo, 203 ohmios. Y esta sería la resistencia total. ¿Estás aquí, Amando? Sí, sí. Si quieres explicar algo acerca de esto de los, ¿cómo se dice? De los circuitos, me dices, ¿no? No, no hay ningún problema. Gonzalo. Ok. ¿Quieres pasar ahorita o todavía un poquito más le sigo? Sigue tú, síguele. Ok. Bueno, lo siguiente que van a empezar a ver con Mallito van a ser unas famosas matrices. Nos metemos en términos, bueno, no sé si les vaya a dar matrices. La verdad no sé cómo qué les vaya a hacer, pues. Pero están las matrices. ¿Qué es una matriz? Primero que nada. Ustedes vieron ¿cómo se dice? En álgebra, las ecuaciones de dos incógnitas, x y y igual a, no sé, a 9. Y menos x menos 2y igual a menos 7, por ejemplo. Esto es un sistema de ecuaciones donde tenemos dos incógnitas. ¿Cómo podríamos resolverlo? Podríamos resolverlo por el método de suma y resta, por el método de igualación, por el método de sustitución, y uno de esos métodos es el método de matrices. Matrices. ¿Qué dice el método de matrices? Les voy a adelantar un poquito lo que les está dando Mallito pues para irlos preparando, porque este tema sí es, la verdad que a mi parecer, es uno de los temas más complejos que he visto en la prepa. No porque esté difícil de hacer, sino por la presión que conlleva el hacerlo, ¿no? Porque pues es una pregunta en el examen, si te sale mal un pasito, pues te sale mal todo. Pues ya Y ves que nomás pasó uno, ¿no? De todo el sí, salón. sí, no, nada más pasó uno del... No, no les digas, bro, no quiero asustarlos. Pero sí, nada más pasó uno de nuestro salón, de 54, pero no quiero meterles esa idea, ustedes van a poder hacerlo, ¿ok? Y Yo no quiero que tiene chiste. El chiste es el chiste es hacer el saber, procedimiento. ajá, el chiste es saber sumar, restar, multiplicar fracciones, es lo único que tienen que saber. Esto lo podemos escribir, haz de cuenta que estas ecuaciones, estas incógnitas, tienen coeficientes. Ya lo vieron en álgebra, el coeficiente es el que acompaña a la literal y va enseguida de la literal, ¿no? Y indica cuántas veces se suma este coeficiente. No se multiplica, se suma. Porque si tenemos, por ejemplo, 2x, se están sumando dos veces las x, por eso es que se suman las x. Por eso es que indica cuántas veces se suma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el método de matrices vamos a poner todos los coeficientes que acompañan a las literales. En los términos, en los que no tienen coeficientes se le llaman término independiente. Ese lo vamos a poner también. Entonces, si tenemos una matriz, vamos a poner todos los coeficientes. Aquí como esta X, no quiero que se vea como un cero esto. Aquí está. Primero, esta X, ¿qué coeficiente tiene? Tiene un coeficiente de 1. Bien. Ahora, a un ladito vamos a poner el coeficiente de la Y. El coeficiente de la Y viene siendo 2. Ahora, y este igual lo vamos a ver como si fuera una rayita así. Y este, pues es el 9. Vamos a poner igual los términos independientes. Ya tenemos la primera parte. Ahora, el coeficiente de esta X es menos 1, porque es como si tuviéramos aquí el 1, nada más que pues no está expresado. Es irrelevante poner el 1 en álgebra. Entonces ponemos menos 1 aquí, y el siguiente sería menos 2, el coeficiente de la Y, menos 2, y acá menos 7. Es lo mismo, ¿no? Nada más que Mallito se los va a enseñar no sé si esto ya lo hayan visto en álgebra, nada más que esto se los va a enseñar aplicados a
a un circuito eléctrico que se llama circuito Mayas. Esto es una resistencia, esto es otra, esto es otra, y esto es un circuito Mayas. No se me asusten que ahorita les explico cómo hacerlo. Se hace con esto, ¿no? Con esto aquí. Ahorita también voy a explicar cómo se hacen las matrices. Espero que me quede tiempo. Si no, en la próxima. Si tienen alguna duda, recuerden decirme, no pasa nada. Todas estas cositas raras que estoy poniendo son resistencias, ¿no? No sé dibujarlas casi con el mouse. Pero bueno, esto es un circuito Mayas 4x4, así se le llama. 4x4. Pero esto ya es un poquito más avanzado y primero vamos a ir por lo fundamental, por lo esencial. ¿Cómo hacer uno de estos? Bueno, lo que nos tiene que quedar en el resultado va a ser así, miren, chéquense. Va a ser 1, 0, 0, 1, y acá nos van a quedar los resultados. Aquí nos va a quedar el resultado de la X y aquí nos va a quedar el resultado de la Y. ¿Por qué es esto? Porque recuerden que estos coeficientes los agarramos de la ecuación que eran de X, que era X positiva y X negativa. Entonces, cuando nosotros ponemos nada más el 1 aquí, sin este 0, es como si pusiéramos X igual a la variable que nos va a dar, que va a ser esta. O sea, una X, y aquí tenemos 0y más 0y, 0 por cualquier número te da 0, y nos quedaría igual a la variable, pues. Es lo mismo. Igual a 0. Y así no extenderemos mucho, tenemos que llegar a este resultado. Esto se le llama que es una matriz canónica. Es una matriz canónica. ¿Qué significa canónica? Que es verdadera.